Entrevista. Se reactivan los temores, se prenden alarmas en todos los mercados del mundo ante los anuncios de recesión económica. Mi querida Samantha Hernández Anaya, gracias por estar cada viernes con nosotros para que pues tratemos de entender qué se entiende por recesión, qué se explica cuando se habla de recesión y cómo podría afectar a nuestro país de por sí, que ya viene arrastrando problemas económicos como la inflación y pues un galopante desempleo también muy agravado durante la pandemia. Samantha Hernández Anaya, muchas gracias, bienvenida, buenos días. Hola Luis Fer, buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio y como bien lo dices, está creciendo pues las alertas, las alarmas con respecto a este tema. Tenemos que recordar que el día martes hubo una caída en la bolsa en Estados Unidos y también en México porque están íntimamente ligadas y también el precio del petróleo. Esto es por la decisión de la Fed de subir las tasas de interés y como lo hemos hablado en el programa, esto significa la manera en la que están buscando controlar la inflación, pero al hacer este tipo de acciones también encarecen el dinero prestado y encarecen el crecimiento. En el caso específico del petróleo, la evidencia histórica pues nos sugiere que la demanda del petróleo se vuelve negativa solo en las peores recesiones mundiales, pero en el caso de los precios que caen en todas las recesiones hasta aproximadamente el costo marginal y esto es lo que estamos viendo. Tan solo el día de ayer el precio del petróleo se hundió más de un 9%. Y esto es porque todos los mercados se están moviendo de manera nerviosa, porque por un lado tenemos la situación del conflicto armado en Ucrania y Rusia, tenemos también la situación de las tasas de interés, la inflación mundial y también por otro lado tenemos a China en algunas ciudades volviendo a levantar cuarentenas por el miedo al COVID y pareciera que es la fórmula perfecta pues para la catástrofe, ¿no? Porque también estamos hablando de que la evidencia nos está mostrando que las tasas y los aumentos es más probable que la recesión ocurra y las ambiciones del mercado parecieran ser superiores y esto haría que se limitaran y que se acortaran. También en el caso de México, pues nos afecta directamente porque tenemos que recordar que es nuestro primer socio comercial, que desgraciadamente el oro negro está alcanzando pues sus niveles más bajos y en el caso de México, pues energéticamente nosotros le estamos apostando todo al petróleo, ¿no? Entonces esto nos estaría afectando directamente. También, pues como bien mencionabas, ¿no? Pareciera que el país por sí solo se encuentra en un momento muy susceptible, ¿no? Tampoco estamos teniendo no están frenando lo suficiente la inflación y eso nos está afectando y lo podemos ver día a día todos en la calle. Efectivamente, Samantha, porque ya con las condiciones actuales que también tienen que ver con muchos de nuestros errores locales, muchos de nuestros errores domésticos en la conducción de la economía, especialmente cuando se hablaba hace unos 3, 4 años de cómo se estaba asustando a la inversión con algunas decisiones tomadas desde el gobierno federal. Y pues ahora, ante el nerviosismo de los mercados mundiales en los cuales estamos nosotros inmersos, y ya nos decías ya nos relatabas estas circunstancias, especialmente la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha impactado directamente en los precios de los combustibles, de los energéticos, pero también de otros productos, por ejemplo, para la construcción. Ayer nos lo decía una vecina de la colonia Manuel Hernández, que al construir sus casas, las láminas y las tuberías hoy les salen más caras por la guerra en Ucrania, y así nos lo dijo, la gente está consciente de ello. Pero en este sentido, Samantha, ¿cómo se puede proteger un país? Ya nos hablabas también ahorita y la semana pasada de este aumento en las tasas de interés que de alguna u otra forma contienen la escalada de precios. Sin embargo, como nos decían ayer también las personas de esta colonia, si no hay inversión, si no hay oferta de nuevos trabajos, si no hay salarios más remunerados, ¿cómo enfrentar una recesión económica? ¿Cómo le va a hacer la gente? En ese sentido, ¿estaremos viendo más gente en la pobreza?
Sí, y es muy alarmante, como bien lo mencionas, porque para blindar a un país, como se hizo, por ejemplo, tenemos el caso de 2008, cuando pasó la crisis Exacto. hipotecaria y estaba Carsten, lo que se hace es tomar medidas macroeconómicas, dar certeza a los inversionistas, desafortunadamente en el momento actual que estamos no las tenemos, crear obras y atraer a la gente, que sepan que México es un lugar confiable donde su dinero va a crecer. Desafortunadamente sí tenemos las obras, pero también nos las están entregando a la mitad y entonces eso en lugar de generar pues algún tipo de confianza, lo único que genera es más incertidumbre, ¿no? Y también es muy alarmante porque sí estamos hablando de que muchísima gente va a estar en situaciones de pobreza. Efectivamente, Samantha, muy acertado este comentario porque pues vimos precisamente hace una semana la entrega de una refinería no concluida en esta apuesta una vez más al petróleo, un energético que está bajando su precio, que caerá en el desuso en algunas décadas más. Y en este sentido, Samantha, también recordabas la más reciente recesión que vivió el mundo entre 2007 y 2008, generada por este conflicto, más bien esta caída en la apreciación bancaria de los Estados Unidos. En este sentido, Samantha, yo creo que la gente sí se acuerda muy bien de lo que pasó hace 10, 12 años y de cómo incluso muchísima gente no se ha recuperado hasta ahora. Sí, claro, y también tenemos que recordar que pese a que se vivió una crisis muy fuerte, habrá gente en el auditorio, pues que le tocó a lo mejor el error de diciembre, ¿no? Del 97 y se vivió inclusive más fuerte que lo de 2008 porque se tomaron las medidas necesarias para que no tanta gente tuviera que sufrir. Pero como ahorita venimos de problemas con la pandemia, de la falta de empleo, de un estado que se ve que ya realmente está rebasado, pues sí es alarmante. Samantha Hernández, gente como tu servidor, se acuerda de muchas crisis económicas, incluso aquellas de los 80. Yo era un niño y recuerdo muy bien cómo en el 85 acompañábamos a mi mamá y nos decía, no hay dinero, no hay dinero, cuando íbamos por el supermercado, o sea, que no pidan nada, muchachitos. Y las que hemos vivido, por supuesto, en los años 90, en el famoso error de diciembre del 94, toda la escalada de precios que se vino después, como muchísima gente perdió sus propiedades también por el aumento de las tasas de interés, el FOBAPROA, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal parece, Samantha, ¿por qué es la condena de nuestro país? ¿Por qué nuestro país está condenado a estas crisis económicas repetitivas? Pues yo creo que tiene que ver de una manera muy notoria que no tenemos una suficiente educación financiera, también nosotros como usuarios, ¿no? También como nosotros somos muy descuidados y tenemos muy arraigado el tema de Dios proveerá, pero pues también si no tenemos las herramientas necesarias es muy difícil cuestionar y darte cuenta si realmente un programa sirve si no estás informado, si no te tomas el tiempo. Y como bien tú lo dices, en este tiempo de crisis y de situaciones así, mucha gente cede ante la presión, mucha gente opta pues por irse por vías a lo mejor más rápidas, pero que a la larga les pueden perjudicar y son presas más fáciles de situaciones pues más lamentables, ¿no? Y también ese es uno de los temas que no tomamos las decisiones correctas nosotros como ciudadanos y entonces cuando llegan y nos proponen paquetes económicos y situaciones así, pues no nos interesan lo suficiente. Y mira que ahorita, Samantha, hay un problema de fraudes. A mí, a tu servidor le ha llegado algunas llamadas de que fulanita financiera tal te tiene un crédito preparado. Yo digo, muchísimas gracias, pero no. Y en ese momento, cuando te agarran con la necesidad de dinero, te metes en estas circunstancias con sabrá Dios quién, porque regularmente es un fraude. Entonces, aquí estás tú, Samantha Hernández, para ayudarnos a entender la economía, para que hagamos conciencia. Y como bien dices, si nosotros como ciudadanas y ciudadanos no aprendemos a manejar nuestra propia economía, la personal y la familiar, difícilmente vamos a poder exigir a las autoridades que hagan un manejo correcto y responsable de la macroeconomía de la cual pues todos dependemos. Estamos todos amarrados de estos hilos invisibles que unen la economía y el intercambio de mercancías. Mi querida Samantha Hernández Reyes, como siempre, Samantha Hernández, Anaya, perdóname. Gracias por estar aquí con nosotros este viernes. ¿Dónde te llamas? Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Samantha Naya y ahí les contesto cualquier duda y también pues les comparto información relevante. Muchísimas gracias, Samantha. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Estamos en Atlisco a través de CTV. Síguenos en Facebook y en Twitter.
Estamos contigo, Puebla.